Buenas tardes, muchas gracias por su sintonía. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a un número de personas, pero vamos a empezar con Charles Dickens, porque Charles Dickens escribió un libro que se llamaba Tale of Two Cities, que hablaba que era el mejor de los tiempos y era también el peor de los tiempos. Y este programa también se lo vamos a dedicar a un corazón que tiene dos latidos. Tiene uno que está a 90 millas de aquí y tiene otro latido que está aquí. Y en este programa, que vamos a hablar de libertad de asociación, vamos a hablar de ley comparativa y de derecho, tenemos con nosotros, y es un honor tener a Antonio Rodiles, matemático y también el director ejecutivo de SATS, que vamos a hablar de eso un momentico, y nos acompaña también el invitado que más veces ha venido aquí, a quien yo considero que tiene no solo un conocimiento enciclopédico de casi todo, pero lo que es derechos humanos y Cuba diría que es una estrella. Bienvenidos Antonio Rodiles y Ricardo Martínez Sin. Muchas gracias. Me preguntaba yo quién habías invitado, pero bueno, el invitado parece que soy yo. Bien. Señor Rodiles, usted es una persona que tiene notoriedad no solo en Cuba, pero aquí también. Y lo último que habíamos oído de usted era que a mediados de diciembre estuvo arrestado y está aquí en los Estados Unidos. Es difícil a veces entender cómo se abusan de los derechos de una persona y al mismo tiempo le dan derecho a venir a este país. ¿Cómo es que usted logra no solo ser arrestado en Cuba, pero que le hagan actos de aprobio y que pueda venir aquí a los Estados Unidos? Bueno, yo creo que el gobierno, el régimen de La Habana sabe perfectamente bien que no puede mantenerse con las mismas prácticas de hace 10 años atrás, ni siquiera 5 años atrás, ¿no? Están en un momento crucial donde tienen que maniobrar, donde están tratando de lavar su cara hacia el exterior, lo hemos visto en estos días en la cumbre de la CELAC. Y en nuestro caso, ellos están permitiendo que los opositores salgamos, hablemos, pero la premisa de todo esto es que siempre dentro de casa el que manda es él. Correcto. Entonces, creo que esa es la lógica que hay detrás de esto. Vamos a ir con otra pregunta. SATS. ¿Qué cosa es SATS y qué hace SATS? Bueno, el Estado de SATS es un proyecto que surgió en el año 2010, en el verano del 2010, con la idea de crear un espacio público. Todos sabemos que en los sistemas totalitarios los espacios públicos siempre están totalmente restringidos y controlados. Y el punto era, en este espacio público, empezar a discutir abiertamente sobre la realidad cubana, pero usando distintas perspectivas, el arte, el pensamiento, el activismo. Y bueno, en esencia, esa ha sido la lógica de nuestro trabajo. Combinamos exposiciones de pintura, de fotografía, mostramos algunos documentales, películas, hacemos paneles, hacemos conciertos, siempre alrededor del tema de los derechos humanos. En el grupo de SATS hay un averaje de por lo menos 2 o 3 arrestos mensuales o más. Y si contamos actos de repudio, nos sobra número. ¿Cómo es que se mantienen ustedes activos sabiendo las represalias que hay contra ustedes? Bueno, es difícil, es muy difícil, sobre todo mantenernos el día a día cuando sabes que todo el tiempo está siendo vigilado, hostigado, pero creo que no tenemos opción. Nosotros estamos pensando todo el tiempo en una transición a un sistema democrático en Cuba y estamos conscientes de la importancia que tiene esto de que hablábamos en la participación de los artistas, de los intelectuales, de los profesionales, de los activistas, para ir generando ese tejido social que luego nos permita tener un sistema democrático. No podemos pensar en crear una democracia si no existen estos elementos, ¿no? Antes de ir a usted, doctor Martínez Cid, yo quisiera que en breve nos relate a nosotros los eventos que empezaron creo que el día 9 de diciembre y culminaron con su arresto y después su libertad. ¿Por qué fue todo eso? Nosotros estábamos preparando el primer encuentro sobre derechos humanos y pactos de la ONU para el día 10 y 11. Este evento iba a consistir de este tipo de actividades que hacemos. Como decía, iba a haber paneles sobre derechos humanos, distintos aspectos relacionados con derechos humanos, género, libertad de expresión, libertad de asociación, todos estos temas. Íbamos a tener también una exposición de carteles sobre el tema de derechos humanos y un concierto final para cerrar. Habían invitados internacionales, invitados del patio también. Habíamos invitado a algunos de ustedes a que participaran allá en el encuentro y, por supuesto, el régimen desde un principio empezó a tratar de bloquear que ocurriera. El día 9 ya intentaron arrestarnos por supuestamente una situación de tránsito y el 10 ya decidieron desplegar todo su aparato represivo policial para impedir la entrada y arrestar a las personas que se acercaban.
Pero en este caso tuvo una característica muy particular y muy lamentable. Fue el uso de niños que estamos hablando desde 5, 6, 7 años hasta 14 y 15 años. Organizaron un supuesto festival cultural frente a la casa para enmascarar todo el operativo policial que tenían. Bueno, hablando de ese mismo corazón que estábamos hablando, vamos a ver ese otro latido, que es el puente que tenemos aquí con Ricardo Martínez Cid. Ricardo Martínez Cid, usted además de pelear con la pluma, que lo hace muy bien, también ha sido miembro de Represión ID. ¿Y dónde estamos? Bueno, estamos en un momento en el cual la nueva realidad, en la cual no solo tenemos la oportunidad de compartir cara a cara con hombres como Antonio, sino que también tenemos los medios para hacer llegar información y recibir información de Cuba, lo cual nos pone en una etapa completamente distinta a la que teníamos hace unos años. En este momento ya la oposición externa que existió siempre, pues independiente, muchas veces de la adentro por falta de contacto con ellos, se puede poner en una realidad y en una necesidad real que nos parece que parte de eso está en el evitar, el desmontar el constante acoso que sufren estos señores por defender los derechos que son dados y protegidos por todos los gobiernos democráticos del mundo. En ese aspecto, hace años se trató de estructurar y se estructuró Repression ID, existen los archivos, existe la información, era una forma de intentar de que fuesen dándose cuenta que la impunidad no puede durar siempre, aquellas personas que están en estos actos de repudio, en estos operativos en contra de derechos que son dados y garantizados por todos los estados de derecho. Bueno, usted hasta cierto punto es culpable de que ahora cuando hay reuniones masivas en Cuba, primero viene un grupo a asegurarse que no hay teléfono, porque se recibían muchas imágenes por el teléfono. Y esas imágenes en este momento estamos coordinando con Antonio y con otros miembros de la oposición interna para hacer un archivo ya que recoja la memoria histórica de estos hechos, con la idea de que en un momento dado esperamos y rogamos al Señor y apelamos a los buenos principios de las personas que están dentro y fuera del gobierno en Cuba para que se encamine una transición en la isla dentro de los parámetros que hemos visto en África del Sur. En África del Sur hemos visto que personas que los dividía la raza, odios de décadas, atropellos, de buenas a primeras, pues han logrado a través de unos hombres que han surgido de ese mismo contexto, como son el difunto hace poco Mandela y el obispo Tutu, han logrado una reconciliación nacional, la cual ha pasado por un acto de contrición pleno de aquellas personas que abusaron del resto de la población y que hoy han encaminado a África del Sur, que con los problemas que enfrenta, que son muchos mayores que los que enfrentaríamos nosotros, es uno de los países aún más prósperos de África. Antonio Rodiles, usted es un matemático por educación. ¿Qué visión matemática hay para unir a dos? Bueno, yo creo que en referencia a lo que estaba hablando Ricardo, hay un trabajo muy importante por desarrollar. Creo que el mensaje no es decirles a estos represores o quizás a los que ejecutan las órdenes, nosotros queremos llevarlo a un paredón y organizar un circo como los que se organizó al principio de la revolución en Cuba en los años 59. Yo creo que el mensaje es decirle para porque las cosas pueden terminar muy mal. Y verse reflejado, ver sus rostros en esta base de datos, les puede decir que no hay impunidad. O sea, evidentemente la ley se va a aplicar. Como decía, la ley se piensa en un sistema democrático, como mencionaba Ricardo, como un Estado de Derecho, con garantías, pero sí hay que aplicar la ley para las personas que violan sistemáticamente los derechos humanos. Y el derecho de expresión, que aquí en este país lo tomamos por, no pensamos como pasa en otros países, es uno que el que abusa contra las personas que tratan de expresarse de una manera correcta y legal, hay consecuencias. Desde el punto de vista jurídico, muchas personas que han participado en estos actos de repudio después tratan de venir a este país y se consideran tan sabios que piensan que porque mienten en la aplicación no hay consecuencias. Ya en fotos tenemos más de 100 personas y entonces sé que ustedes han hecho una película, una pequeña película que creo que hizo su esposa, y vamos a empezar a identificar a esas personas con la ayuda de Ricardo y los contactos que él tiene, y tengo entendido que vamos a tener esto muy pronto en el internet para que toda persona que esté abusando sepa que vamos a saber quién es y vamos a tener fotos. ¿Nos pueden hablar de la idea? Hasta ahora hemos visto que el canal de la Florida es una especie de Jordán, que al pasar pues hemos recibido con los brazos abiertos a todo el que ha llegado a nuestra vera.
Estamos en una etapa en la cual yo creo que se juega el futuro de esos mismos niños que estaban participando en el acto de repudio, y llega un momento en el cual, pues, además de hacerlo edificante, hay que hacer lo imprescindible, que es tratar de que estos señores se den cuenta de que aunque se haga todo lo posible por evitarlo, y en esto le cito a un cubano nacido en España que murió hace poco, entregado su vida a Cuba, que fue el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo, que dedicó su vida a lo que decía él, construir un muro de contención para que no se desborde el odio. A pesar de ese compromiso con una salida incluyente al problema, pues no hay garantía ninguna que en un momento dado estos señores que hoy abusan impunemente de mujeres y niños no se vean ante un tribunal en Cuba. Bueno, yo quiero añadir a lo que dice usted, doctor Martínez Cid, que aquí en los Estados Unidos los abusadores piensan que uno no se da cuenta, y hubo un caso que voy a mencionar a Santiago Alpizar, que fue hasta cierto punto quien recopiló los datos. El FBI nos ha abierto las puertas para el que miente para venir aquí, porque fíjense, el que abusa, que dice que abusó, no tiene garantizada su entrada aquí, pero el que miente ya no está aquí. Volvamos a usted. El grupo que está abusando con ustedes, lo que hacen es que cambian las caras, pero es el mismo equipo. Anteriormente podíamos nosotros identificar quiénes eran los líderes, porque casi siempre llevaban una gorra. Es interesante la mecánica de esto. ¿Qué nos puede decir de estos nuevos abusadores? Y debo añadir que todo lo que tiene que ver con las damas en blanco, nosotros tenemos bastante monitoreado. Diga usted. Bueno, yo creo que ellos ahora están usando incluso personas con un perfil semidelincuencial, que uno los nota. Cuando uno es oriundo de un país, entiende, solamente te bastan 3, 4 minutos para ver el comportamiento de alguien, para saber cuál es su nivel, quién es esa persona. Y en este caso son personas delincuentes, claramente. Ellos están comprando con prebendas que quizás parecen muy básicas aquí, pero en Cuba no lo son: un teléfono celular, tener una motocicleta con un poco de gasolina, una casa el fin de semana en la playa. Y con eso están tratando de usar y prostituir a estos grupos de jóvenes para participar en estos actos de violencia. Los rostros están identificados porque se repiten mucho. Claro. Las personas más violentas, evidentemente, no son los ciudadanos. Un ciudadano normal rehúye a este tipo de enfrentamiento físico, de golpear, de abusar. Ellos tienen grupos ya muy entrenados para esto, y esos grupos siempre lo están trasladando, incluso muchas veces lo llevan de una provincia a otra. Y están identificados. Los opositores hemos podido ir tomando fotos, haciendo videos, y cuando uno compara, incluso le muestra a otro amigo, dice: ah, esta fue la persona que fue a visitarme, o esta fue la persona que estuvo aquel día. Y pienso que este trabajo es fundamental en un momento donde queremos llevar el país hacia una transición democrática. Voy a usar la palabra miedo, porque algunas de las personas que hemos identificado nos han dicho a nosotros que no les daban otra opción, que para poder salir del país tenían que hacer estos actos, y nos hablaban del miedo. Ese miedo que prevalece en esos abusadores que van a su casa y van a abusar de las damas en blanco, por ejemplo, no es el miedo que tiene usted a que le pase algo. ¿Por qué es así la cosa? Porque a usted sí le dan, a ellos no. Mira, yo creo que el chantaje siempre ha sido un elemento fundamental del régimen en Cuba. Esta situación de estar todo el tiempo condicionándote, anteriormente siempre era: si no haces esto, no vas a las escuelas al campo, no participas en estos actos de repudio, no vas a poder entrar a estudiar en la universidad. O sea, ese tipo de chantaje se usa, y en este caso se ha dado también con las salidas del país. Claro. Ahora está el caso de los músicos, por ejemplo. Hay un músico que va, se llama Arnaldo y su Talismán, es el grupo, va al acto represivo y tenía planificado venir a Miami el fin de año a tocar. Por suerte no ha podido venir a tocar acá. Creo que es bueno que ocurran esos ejemplos. Y eso es un mensaje importante para el resto de los músicos, de los artistas. Tú no puedes cubrirte con decir que te llevaron obligado y entonces después querer aparecer acá, en donde está este exilio que tanto ha sufrido toda esta violencia, y simplemente después acá llegar y decir: yo no hablo de política. Antes de acabar con usted, usted le escribió una carta a Raúl Castro que está en el internet, y hasta cierto punto es un desafío. ¿Cómo usted hace eso sin pensar que van a haber represalias en contra suya? Bueno, yo creo que es importante poner el dedo en los principales responsables de la situación que estábamos viviendo en Cuba. Fidel Castro y Raúl Castro y esa camarilla que está ahí en el poder, creo que son las personas que cargan el mayor % de todo lo que ha ocurrido en nuestro país,
y como siempre tratan de implicar al resto de la población. Estos actos de repudio es un ejemplo de eso. Claro. Implicar al resto de la población, incluso en este caso hasta niños, para diluir la responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad está muy clara sobre quién recae. Y también creo que es importante, por esto, señalar este proyecto de Repression ID, de represión ID, también señalar a las personas que ejecutan esas órdenes que reciben de esta élite que está en el poder. Ricardo Martínez, decir, el tono de sus escrituras ha cambiado un poquitico en los últimos años. ¿Considera usted que estamos más cerca a el peor de los tiempos o estamos más cerca al mejor de los tiempos? Yo creo que desafortunadamente la Revolución Cubana, que fue una promesa en su momento, ha pasado a ser una realidad espantosa. Y yo creo que ese concepto de autoridad que venía de haber desplazado un déspota que los precedió en el poder, pues ha seguido al otro tipo de autoridad, que es la autoridad que se sostiene solamente por el tente tieso y por el envilecimiento de la población a base de pequeñas prebendas. Cada vez yo creo que son más dependientes de la limosna que llega por vía de la ayuda que llega de otros lugares, del despojo que hay en este momento de Venezuela, de las ayudas mismas que llegan de Miami. Y ese tipo de vulnerabilidad también en un momento dado, si se toma conciencia en esta orilla del poder que eso implica, quizás en un momento dado sea también un factor casi determinante, si no determinante importante. Pero lo importante es ver estos señores que hablando como hablábamos con los niños, que en realidad no dejan que se les quite la merienda, es decir, ellos defienden sus derechos a expresarse, a reclamar un pedazo de la calle, como hacían las damas de blanco, y hemos visto en los últimos años, no solo meses, la muerte de Payá, el descabezamiento de las damas de blanco, sigue el gobierno tentando la suerte con lo que ha hecho con el barco ese de Corea, es decir, están tomando riesgos que en mi opinión a la larga pueden tener unos efectos nefastos para ellos, y esperamos poder evitarlo, pero parte de esto pasa por que moderen las actividades que están en este momento desarrollando, sabiendo que los jerarcas siempre intentarán o llegarán a otro puerto, cuando estos pobres señores que están en la calle en este momento sin conciencia de lo que están haciendo, pensando quizás que lo hacen por el bien de la patria, se van a ver en un momento dado ante un cambio de circunstancias. Y lo que hoy parece una fiesta de cumpleaños con esa edad puede ser mañana una despedida de curso, pensando que Gaddafi mismo era un señor que todo el mundo apoyaba y abrazaba, y se veía en los primeros lugares de la prensa, y fíjese cómo terminó. Señor Rodiles, en Cuba se carece de mucha información y tengo entendido, y vamos a mandar videos y todo para el que quiera verlo y va a estar en el internet. ¿Cómo afecta a la juventud el tener información vis a vis el no haberlo tenido por tanto tiempo? Bueno, yo creo que el régimen se ocupa muchísimo de decirles a toda la población cubana, no solamente a la juventud, que no hay un día después. Y creo que nuestro trabajo debe estar enfocado en mostrar a la sociedad cubana, al pueblo cubano, que el día después está ahí. O sea, que no es para nada inalcanzable, lo tenemos al doblar de la esquina. Exclusivamente tenemos que empujar y tenemos que sentirnos personas libres y reclamar nuestros derechos para que ocurra. Yo diría, creo que sin ningún temor a equivocarme, que un 90% de la población cubana quiere cambios. A eso debemos sumar a los cubanos que están viviendo acá en la diáspora, en el exilio, que también desean que Cuba sea un país democrático. Si sumamos esfuerzos entre todos, yo creo que el cambio no está para nada lejos, yo creo que está muy cerca. ¿Considera usted que es una cuestión de generación? O sea, ya los líderes viejos tienen 50 años más y se están muriendo y se está despertando la juventud. Bueno, sí hay un despertar de la juventud, pero yo también... Por cierto, yo a usted lo considero la juventud también. Bueno, ya no tanto, ya no tanto. A Ricardo no, Ricardo y yo somos viejos ya, diga usted. Sí, creo que ahí evidentemente hay un hartazgo de toda la sociedad cubana. Ha sido demasiado largo, ha sido un periodo lleno de violaciones y de penurias. Sin embargo, tenemos de todas formas que estar alertas, ¿no? Un régimen que lleva 55 años en el poder es muy hábil, sabe cómo manipular. En estos días hemos visto lo que ha pasado en la cumbre de la CELAC. Correcto. Tiene muchos hilos de poder, influencias. Entonces, yo diría que estamos en un momento crucial. Todavía no sabemos si nos vamos a mover a una transición o esto se va a convertir en un capitalismo autoritario. Hay que ver qué está por venir. Ricardo Martínez, perdón, usted habló de la transición en Sudáfrica y me atrevo a preguntarle a usted, bueno, ¿y quién es Mandela y quién es Tutú? ¿Tenemos un Mandela, tenemos un Tutú en Cuba? Yo creo que hemos visto hombres como Antonio, hemos visto hombres como José Conrado dentro de la iglesia, hemos visto también un cambio en una juventud que hoy en día
al hablar con los muchachos jóvenes que llegan de Cuba, lo que oyen es la música de los aldeanos, no a Carlos Puebla. Es decir, hemos visto un cambio generacional completo, hemos visto un repudio a unos esquemas que han demostrado que son incapaces de darle al pueblo cubano un estándar de vida mínimo, en la cual hemos pasado a ser de uno de los países punteros del mundo a ser uno de los países del furgón de cola. Entonces yo veo y espero que se den cuenta los mismos que en este momento gobiernan el país, que tocaron ya techo. Esto es como un ascensor que o lo bajan poco a poco o va a caer de golpe. Antonio Rodríguez, cuando usted se ve en su casa que de pronto están mandándole niños, ¿cómo se siente uno cuando uno es el hostigado y tratan que quien lo hostigue a uno sea el niño? Mira, realmente en momentos así uno actúa y uno trata de frenar el plan que ellos tienen en mente. Hay una maquinaria muy bien engrasada para llevarte a esa situación de violencia, que es donde ellos realmente tienen un diseño y son impecables usándola. Creo que desde la oposición tenemos que ser audaces y tenemos que ser creativos para desmontarle esa maquinaria. Yo estoy completamente seguro que lo que ellos esperaban era que ese día alguien se parara en el techo y gritara abajo Fidel o algún gesto o algo para meternos en el guión que ya ellos tienen preconcebido. Sin embargo, evitamos por todos los medios caer en esa trampa. Por supuesto, al final la violencia, ellos estaban desesperados por ponerla, pero creo que el resultado no fue para nada favorable a ellos. Quedaron expuestos, se vio la brutalidad de un sistema que puede recurrir a algo tan bajo como esto del uso de los niños, y me parece que en ese sentido tenemos que trabajar, tenemos que de alguna forma educarnos nosotros mismos para ser más hábiles en manejar y responder a estos individuos, ¿no? Esta violencia amenazada contra usted es una cosa que usted la vive 24 horas al día. ¿Cómo se puede funcionar pensando que en cualquier momento lo van a atacar a uno? Yo creo que uno se acostumbra. Sí. Se acostumbra a uno sobre todo si uno tiene un objetivo. El objetivo es claro, sabemos que el camino es muy complicado, muy difícil, pero hay un momento que psicológicamente uno se adapta. Tú dices, es como los caballos cuando le ponen para que solamente miren en una dirección. Si te paras a estar mirando y empiezas a sentir, decaes la guardia, bueno, ahí quedas. Porque es todo un sistema, es todo el peso de un sistema contra los individuos, ¿no? Ricardo Martínez Sila, a través de Represión y de la pluma suya, ¿cómo se le puede proteger a estos seres humanos que tienen un coraje que no se puede medir para que no haya abusos en contra de ellos? Bueno, yo te reitero que la etapa que estamos ahora es una etapa de recopilación de datos, es una etapa de organizar un fichero adecuado y en un momento dado, pues, en los cambios de condiciones que pueden venir, en este momento lo que tenemos que hacer es ese trabajo de recopilación y denuncia. Ahora, estamos viendo más y más entrada de información, estamos viendo un resquebrajamiento de las estructuras del régimen, estamos viendo a hombres que saben y entienden lo que es la lucha cívica, que no caen en la trampa de la violencia, que saben que no se pueden hacer hipotecando el futuro a ella, y nos mantenemos alerta y nos mantenemos recopilando estos datos. Pero un momentico, Ricardo Martínez, pero nosotros estamos acostumbrados en este país, cuando no estamos de acuerdo con algo, a protestar, y nos tienen que escuchar el protestar. ¿Cómo podemos ayudar nosotros desde aquí a estas personas que tienen el coraje para protestar allá? Bueno, mandando, yo creo que una de las cosas que pequeños grupos que existen en Miami, que se han mantenido siempre ajenos e independientes de otros gobiernos que no sean el nuestro ni el nuestro, en este caso, pues somos básicamente parias, no tenemos quien nos represente, pero que no hemos recibido nunca ni ayuda del gobierno norteamericano, ni ayuda del gobierno español, ni ayuda de ningún gobierno, ni nos debemos a ningún mecanismo ajeno a nuestras propias ideas, pues podemos seguir apoyando en la medida modesta que podemos, con nuestros recursos, con nuestro apoyo y en un momento dado con nuestra disponibilidad a compartir el riesgo con ellos. Antonio Rodríguez, nos quedan 4 minutos y se va la media hora muy rápida. En 4 minutos, ¿qué me puede decir usted que podemos hacer aquí? Estamos unidos en espíritu, estamos unidos en corazón, pero ¿cómo nosotros los que estamos aquí podemos protegerlos a ustedes allá de que haya abusos en contra de ustedes? Bueno, primero quisiera decir que en lo personal no concibo un tránsito a la democracia en Cuba ni una reconstrucción de la nación sin el exilio, sin la diáspora. A mí me parece que toda esta barrera que ha tratado de construir el régimen, una barrera totalmente falsa, hay que no tirarla porque ya está tirada, sino que sencillamente hay que empezar a hacer todas estas coordinaciones y todas estas colaboraciones ya más intensamente en trabajos concretos.
Creo que esta iniciativa de mostrar todos estos rostros, de mandar un mensaje claro, como decía, no de que te vamos a pasar por una aplanadora, sino de decirte hay consecuencias legales y si actúas como lo estás haciendo vas a tener que asumirla. Creo que todo este trabajo es de extrema importancia. En Cuba hoy expresarse libremente, ser una persona libre tiene un costo muy alto y tenemos que lograr que ese costo disminuya. Tenemos que lograr que el ciudadano cubano pueda expresarse, pueda decir qué país quiere, pueda trabajar en función de eso. Y estoy seguro de que en el momento que los ciudadanos empiezan a sentir menos presión, pues vamos a entrar en un cauce que va a ser totalmente indetenible. Usted está indirectamente diciendo lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cómo desde aquí podemos ayudarlos a ustedes? Bueno, como decía, el trabajo coordinado es importante. Pero más específico, ¿cómo lo podemos proteger a usted de que cuando usted llegue a Cuba de aquí a una semana no le caigan a golpe? Bueno, yo creo que hay organismos también internacionales que muchas veces son bastante tibios, por no decir que casi no le importa lo que está pasando. Pero yo creo que hay que hacer un trabajo a ese nivel. Yo creo que hay que asesorar a los abogados dentro de Cuba. Yo creo que hay que preparar a la sociedad civil y generar un tejido que haga frente a estos abusos cotidianos que tenemos en el país. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a Alexis, a Ricardo, a Kerry, a John, a Alexis, a Mike, a Marcos, a Anita, mi hija, a Jared, a Susan. Ricardo, tiene usted 30 segundos y los últimos 30 son de él. Lo que comentaba Antonio es que ahora, en todo caso, el primer escollo es la prueba. Ahora, con la nueva tecnología, la forma que nos puede llegar, ya ante esos mismos organismos internacionales no es lo mismo denunciar el hecho porque te dijeron que tenerlo grabado, ver la imagen. Muy buen punto, Ricardo Martínez. Todos los que están viendo esto se lo pueden decir a todo el mundo. Pueden grabar. Y usted tiene los últimos 30 segundos. Bueno, simplemente mandar un saludo y de alguna forma creo que tenemos que ser muy optimistas, tener mucha fe y ponerle mucha fuerza, porque yo creo que el cambio lo tenemos muy cerca. Sí se trabaja con efectividad, sí se trabaja con fuerza. Antes de acabar, quiero saludar a su señora, que para nosotros es una gran amiga también. Y a las personas que están viendo este programa les deseamos que tengan una semana muy buena. Si quieren hablar con ustedes, hemos puesto los correos electrónicos de ustedes para que los quiera contactar. ¿Algo más? Quedamos a la orden. Bueno, pues hasta la semana que viene, que tengan una semana muy buena y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias, Luisito.